Buenas noches, hermanos. Hoy estamos con la reunión, nuevamente con el estudio bíblico con el pastor Ismael Cajar, para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Pastor Ismael, buenas noches. ¿Cómo estás, Ana? ¿Me escuchás? Sí, pastor, lo escucho. Perfecto. Bueno, son 19:59. ¿Damos un minutito más? Sí, pastor, para que vayan ingresando, porque aún veo que faltan los hermanos que se conecten. Y para empezar, podemos comenzar más o menos que el tema de que va a tratar hoy, ¿no, pastor? Bien, estábamos estudiando 3 palabras que para muchos protestantes implica el mismo acto del Señor, pero tratamos de ver que hay una diferencia entre cada palabra y que también se refiere a aspectos diferentes. Lo primero que vimos es la palabra Apocalipsis, que es la más conocida, pero ahora nos va a quedar Epifanía y Parusía, que son las 3 palabras que hay que tener bien diferenciadas, porque aunque se utilizan en algunos casos para la presencia de Cristo, a veces la presencia es el inicio de ese periodo de tiempo, o la permanencia durante ese periodo de tiempo, o el final. Todo va a depender si está hablando del día del Señor o del día de Cristo. Bueno, voy preparando la pantalla para compartir. Este fue el último texto que vimos con respecto a la palabra Apocalipsis. Y ahora nos tocaría Epifanía. ¿Alguien tiene preguntas de lo que vimos la vez anterior? Perfecto. Muy bien, ya estamos en tiempo. Así que damos gracias a Dios por esto que podemos hacer de abrir la Biblia y vamos a ir mirando. La palabra epifanía tiene como una definición literal, según Strong, en resplandecimiento, manifestación, resplandor. Generalmente cuando uno estudia las palabras en el griego, tiene que recurrir a los autores que han estudiado mucho más toda la literatura antigua, y en base a esos estudios, estas son las definiciones que los estudiosos del idioma, en este caso el griego, nos dan, ¿no? Dice que esta palabra, de acuerdo al uso de los manuscritos que se encuentran, se utilizaba para la aparición visible de un dios a los hombres, o de un enemigo oculto que se aparecía imprevistamente a un ejército. Esa era una epifanía, una manifestación. También tenemos que mirar cómo el diccionario de Vine lo utiliza en el Nuevo Testamento. Dice que se puede utilizar de la aparición o venida del Señor cuando se hizo carne y realizó su obra redentora. Es decir, Epifanía tiene que ver con su venida por primera vez, su encarnación y toda la obra redentora. Fíjense que está hablando aparición y el periodo de tiempo, que fueron cerca de 33 años su obra redentora. El segundo aspecto que vamos a ver después nos va a dar otra idea para asociar. Segunda Timoteo 1 nos dice, pero que ahora ha sido manifestada. Ahí está la palabra faneroteizan,
por la aparición, la epifanía de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Es decir, esto que está hablando Pablo, de lo que se ha manifestado, esta posibilidad de tener vida eterna, es por la aparición, la epifanía del Salvador. Si miramos la segunda definición, es también la palabra que se usa para la aparición o venida del Señor para encontrar a los santos de la iglesia en el aire. Así que fíjense que epifanía también es como una manifestación, un resplandor. Pero esto va a suceder exclusivamente para la iglesia, no para todo el mundo, como vimos en la primera acepción de la palabra. Entonces, en 1 Timoteo 6:14, Pablo le dice a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición, la epifanía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para los creyentes, la epifanía va a ser en las nubes, no va a ser igual que con el anticristo. Por eso estudiamos las tres palabras. 2 Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, su propia epifanía y su reino. Es decir, el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando se manifieste también Él en su reino. Así que una es la manifestación del Señor Jesucristo, relacionada con las personas que en este caso son creyentes. Y si hablamos de reino, hablamos de personas que van a ser de Israel y de los gentiles. Vamos a ver más textos porque esto es importante. Fíjense cómo ahora Epifanía está directamente relacionada con los creyentes. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, su epifanía. Está hablándole a los creyentes, porque ¿cuándo es el tiempo de las coronas de los creyentes? En el tribunal de Cristo, en el Bimá, y eso también se llama epifanía. Observen el tercer aspecto del uso. Del resplandor de la gloria del Señor Jesucristo, que es como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente. Esto es cuando termina la tribulación. Miremos los textos. Mateo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra, painetai, hasta el occidente, así será también la venida, la parusía del Hijo del Hombre. Ese painetai es de donde también viene la palabra epifanía, pero también utiliza el término parusía. Vamos a seguir mirando algunos textos. Es decir, concordando con la palabra apocalipsis, ¿sí?, que es una revelación visible que va a pasar en Apocalipsis 19:11, vemos que en 2 Tesalonicenses 2:8 se usa para los incrédulos y para el anticristo. Y también se llama parusía. Pero esa vez es la presencia del Señor visible para todos. Así que el Señor se va a revelar en el aire y viene acompañado con sus santos, con la iglesia y con los ángeles. Esto es tan importante para nosotros porque esto desarma el concepto de aquellos protestantes que consideran que no hay milenio y que tanto el arrebatamiento como la aparición visible de Cristo es instantáneo, simultáneo y no hay diferencia. Ellos siempre dicen, no hay un arrebatamiento secreto. Bueno, si estudiamos las palabras, tenemos que armar la línea de tiempo y el arrebatamiento no es que sea secreto, está revelado en la Escritura. Y no es secreto, solo es conocido por la iglesia. Secreto para los inconversos, tanto judíos como gentiles. Seguimos con epifanía. Es decir, las palabras no indican una sola actividad simultánea, como ellos dicen, sino que pueden definir aspectos diferentes de su manifestación personal.
ya sea para con un grupo, como los incrédulos que van a quedar en la tribulación, como para con la iglesia, ¿sí? También como cuando Él vino por primera vez. Vamos a mirar otra vez 1 Timoteo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea que ya hemos visto, pero que la volvemos a recordar. Esta aparición es para diferentes grupos. 4.1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vivos y muertos. Tiene que ver con la manifestación. Lo que vimos recién. Tiempo de coronas, iglesia. Tito 2.13. Para los creyentes, Pablo le escribe que tenemos que estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Pero si es para la iglesia, no es igual que la manifestación para los inconversos. Segunda Tesalonicenses 2.8, un texto que ya hemos visto porque utiliza las tres palabras. Entonces se manifestará, Apocalipsis, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, Epifanía, de su venida, parusía, su propia presencia. Seguimos mirando y vemos ahora parusía. Literalmente quiere decir presencia. Para, que se coloca como prefijo de la palabra, quiere decir con. Y usía, del verbo ser, ego, eimi, yo soy, viene a indicar la presencia de ese ser o de esa persona. Fíjense que esto denota una persona que acaba de llegar como la presencia con la cual ella se mantiene delante de uno. Vamos a mirar Filipenses 2.12. Aquí habla de la presencia de Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, parusía, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, en mi apausía, ocupados en vuestra salvación o en las cosas que pertenecen a la salvación, con temor y temblor. No está diciendo que cuiden la salvación que se puede perder, sino que trabajen en las cosas relacionadas a la salvación, que son el camino de buenas obras, la santificación. Esa es la conducta cristiana. Así que lo que estaba diciendo, me obedecieron cuando yo estaba presente, bueno, ahora que no estoy, también les digo lo mismo. Dedíquense a las cosas relacionadas con la vida cristiana. Esa sería la idea. Ahora, también se utiliza la presencia física de otras personas. Si van a 1 Corintios 16, Pablo había enviado personas a esa iglesia. En capítulo 8 y en capítulo 9 de 2 Corintios, les va a recomendar la forma en que tienen que juntar la ofrenda y para eso también había enviado personas. Y la palabra parusía es para la presencia. ¿Está bien? Los textos pueden seguir leyendo después. Parusía, 2 Pedro 1.16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esta parusía habla de la primera venida, porque dice, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuándo vieron la majestad? En Mateo 17, en la transfiguración. 3 de ellos, entre ellos Pedro, Jacobo y Juan, vieron. Porque el Señor al final del capítulo 16 les dice, os digo que hay algunos de ustedes que no verán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios con poder y gran gloria. Y eso lo vieron ellos en ese lugar. Esa fue una manifestación de cómo era el reino que él quería colocar. Pero el Señor ya en capítulo 12 de Mateo ha sido determinada su muerte y él se lo cuenta a los discípulos a partir del capítulo 3.
También, cuando esta palabra se utiliza para hablar de la presencia, se puede usar la presencia del Señor para con los santos de la iglesia. Eso significa no solo la llegada a encontrarnos en las nubes, sino la presencia desde ese momento hasta el final, porque se va a revelar en Apocalipsis 19 y se va a manifestar al mundo. Pero igual va a seguir esta parusía, esta presencia, porque nos dice 1 Tesalonicenses 4 que estaremos para siempre con Él. Es decir, el encuentro en las nubes es parusía. El estar con Él en el tribunal de Cristo es parusía. Seguir con Él hasta las bodas del Cordero es parusía. Descender con Él en la Apocalipsis 19, en esa manifestación para Armagedón, es nuestra parusía. Estamos con Él, estamos en su presencia, y eso va a seguir por la eternidad. Entonces, ahí está la frase que les decía recién. Recuerden, estaremos para siempre con el Señor. En otros pasajes la palabra da más énfasis al inicio del periodo. Es decir, si yo tomo una recta, en un lugar empieza y en un lugar termina. El inicio de un periodo, y puede implicar el curso, está indicando esta palabra muchas veces. Fíjense, por ejemplo, en este caso, 2 Pedro 3:4. Los burladores van a estar diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Aquí esta parusía es, ¿y cuándo va a venir el Señor? Si todo quedó igual desde que se murieron nuestros padres. ¿Ven? Burladores, pero utilizan el término parusía para el primer momento, cuando se inicia el periodo de su venida, y se implica también el curso del periodo porque es un periodo de bendiciones para judíos y gentiles. Ahora, en otros pasajes se llama parusía el curso mismo del periodo. Por ejemplo, Mateo 24. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas, es decir, la destrucción del templo? ¿Qué señal habrá de tu venida, de tu parusía, de tu presencia y del fin del siglo? La señal de su venida, de su presencia y del fin del siglo indica un periodo muy largo de tiempo, todo el milenio, y ahí se destruyen los cielos que conocemos actuales, y luego vienen los cielos nuevos y la tierra nueva. Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto indica el carácter de las personas que vivan en los días de Noé, cómo ellos vivían, casándose, dándose en casamiento, en embriagueces, en orgías, pero nunca pensando que el Señor podría venir. Y por eso se usa el término como ladrón en la noche. De imprevisto, pero con seguridad, Él va a venir, y como en los días de Noé, así les va a pasar a esa generación. En 1 Tesalonicenses 3:13, ahora le habla a los creyentes, y les dice que Él quería que sean afirmados los corazones de los creyentes, que estén irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la parusía de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y esto es evidente que no se está relacionando a los incrédulos, sino a los creyentes. Por lo tanto, tiene que ver con la presencia del Señor, con los santos que ya han muerto, más los que estén vivos. Y eso lo va a desarrollar en el capítulo 4. 1 Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste parusía, fanerote, tengamos confianza para que en su venida, parusía, no nos alejemos de Él avergonzados. Es decir, los creyentes que no mantienen su comunión, que siempre están permitiendo el pecado sin confesarlo, el no congregarse, participar de la cena, vivir la vida cristiana, digamos, cuando el Señor se manifieste, es decir, cuando nos encontremos en las nubes, tenemos que tener confianza
para que no nos alejemos de Él avergonzados. La idea de alejarnos de Él no implica ni pérdida de salvación, nada, solamente la vergüenza de no habernos conducido de acuerdo a lo que Él quería. Y esto tiene que ver con un momento nada más, porque luego del tribunal se acaban nuestros problemas. ¿Se entiende esto? Es mejor estar en la presencia eterna de Dios con una coronita chiquitita como un alfiler que no tener nada y estar separados eternamente de Dios. Y eso no lo vamos a ver en ese momento. Los que van a estar en ese momento delante de Dios sin nada para ofrecer es en el tribunal del gran trono blanco, en el juicio del gran trono blanco. Así que tribunal de Cristo creyentes. Algunos pueden estar avergonzados porque no han vivido como Dios quería y no van a tener recompensas. Pero el incrédulo que vive sin saber esto, cuando llegue el día de Cristo, no hay nada que pueda ayudarle en su conducta. Porque el grado de castigo va a ser mayor de acuerdo al conocimiento que tuvieron y menor de acuerdo a la ignorancia que tuvieron de las cosas de salvación. Y el creyente de la misma manera, de acuerdo a las obras que ha hecho, que van a ser examinadas, tendrá una cantidad de coronas. Y el que ha hecho poco, pocas coronas. Por eso la Biblia utiliza el término que para Dios no hay acepción de personas, tanto para los creyentes como para los inconversos. Para el creyente, repito, grados de recompensa. Para el incrédulo, grados de castigo. Eso lo tenemos que tener claro y tenemos que recordar que la única cosa es avergonzarnos en su presencia, pero en su presencia. En otros casos, la palabra parusía indica la conclusión del periodo en cuestión. En este caso de Mateo, de la tribulación propiamente dicha, fíjense cómo es la pregunta. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es el momento final de la tribulación. Y aquí se usa parusía, su presencia, su epifanía y su parusía. Epifanía porque es visible, como un resplandor, y parusía porque Él está presente. Ahora, esta palabra parusía también se utiliza para el anticristo, para el inicuo, el hombre de pecado, porque él va a acceder al poder y los actos que va a tener en el mundo, cuando él se presente, su presencia visible, son 7 años. Fíjense que se utiliza incluyendo todo el periodo. Segunda Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento o parusía es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Fíjense que señales, prodigios, está aquí como estaba en los apóstoles, en Marcos 16, en el capítulo 12 de 2 Corintios y en Hebreos 2, 1 al 3. Así que este inicuo, su advenimiento que arranca con el caballo, con un jinete, con un arco, en un caballo blanco, termina sentándose a mitad de la tribulación en el templo que van a construir los judíos y luego es destruido por la venida del Señor. También la palabra se llama o se usa, es parusía. Si vamos entendiendo esto, el día de Dios también es una parusía. Fíjense cómo lo presenta Pedro. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Fíjense que esta presencia del día de Dios tiene algo que determina qué es. Los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cuándo sucede eso? Justo al final del período del milenio. Porque desaparecen los cielos actuales y la tierra y todo lo que había.
está el juicio del trono blanco para todos los incrédulos, y luego cielos nuevos y tierra nueva. Así que este día de Dios está indicando el final, un momento solamente. Bien, ahí tienen la explicación. Obviamente es el final del milenio. Muy bien, ¿qué conclusiones sacamos de estas tres palabras? La palabra epifanía, parusía y apocalipsis describen diferentes aspectos de la futura actividad escatológica del Señor Jesucristo. Diferentes aspectos de toda la escatología, todos los eventos futuros. Primero, en el arrebatamiento y encuentro con los santos de la iglesia para siempre. Estas palabras pueden utilizarse. Segundo, en la aparición visible al terminar la tribulación y para destruir al anticristo. Se pueden intercambiar. Como en su aparición gloriosa para hacer los juicios que ocurrirán durante los 75 días, entre los juicios a las naciones vivas, los juicios que hay que hacer a Israel para que entre en el nuevo pacto, y al reino milenial, y aún hacia la eternidad. Fíjense ustedes que estas palabras no definen, como dicen muchos, un solo evento. Las palabras que el Espíritu Santo utiliza nos dan información acerca de la manera en que Dios va a actuar en los eventos escatológicos. Un ejemplo, en el arrebatamiento, la gloria del Señor no nos afecta como lo va a hacer el anticristo, porque dice que lo va a destruir con el resplandor de su venida. Ahora, vamos a imaginar muchas cosas cuando vemos la relación con la iglesia y la relación con los incrédulos. Las Escrituras, entonces, no nos permiten definir correctamente toda la doctrina de la segunda venida con una palabra sola. ¿Por qué? Porque hay diferentes aspectos en todos los sucesos escatológicos que van a afectar a varios grupos, fíjense. Número 1, los judíos. Número 2, los santos del Antiguo Testamento que tienen que reinar con el Señor. Número 3, los santos que son muertos por el anticristo durante la tribulación. Apocalipsis 7, están debajo del altar y tienen que morir muchos más. 4, las naciones vivas que van a estar ayudando a los judíos creyentes durante la tribulación. Mateo 25, 31 al 46. Y en quinto lugar, a la iglesia, que ya fue arrebatada previamente a la tribulación. Así que las palabras hay que detectar con quiénes se utiliza para no caer en esta simplificación exagerada de los amilenialistas que nos hacen pensar que todo es un solo evento. Si seguimos, pensamos en aplicaciones como siempre decimos, agradecemos al Señor por las escrituras que nos dejó para estudiar. Intercedemos por los hermanos que necesitan crecer por medio de la leche espiritual no adulterada, y por eso estudiamos. Y tercero, nos tenemos que comprometer a enseñar a otros, porque si no las iglesias locales, donde nosotros hoy estamos, no tendrán fortaleza doctrinal para el futuro. Y hay que retener la fe que fue dada una vez a los santos, dice Judas. Así que aquí pararíamos un segundito y vemos si hay preguntas. Escucho. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Nada. Todo tan... Yo no creo que se entiendan todo como digo, ¿eh? Y si lo entienden, nadie se anima a preguntar. Pero bueno, imaginemos que sí. Imaginemos que es muy claro. Bueno, la gran ventaja es que el Espíritu Santo siempre nos va a estar ayudando a iluminar ese cerebro que tenemos con la información.
¿Se agregaron más hermanos, Ana? Sí, sí, pastor, ingresaron más hermanos. Bueno, creo Bien. que si no hay preguntas. Veo que no. Veo que no tienen preguntas. Menos mal que yo no me creo que soy tan fácil de entender. Entonces, continuamos, creo, pastor. Dale. Bueno, y en esta lección 9 estamos hablando del uso bíblico del término misterio. Esta es otra palabra. Miren, no menos de 12 palabras tenemos que conocer bien para poder explicar la escatología. No menos de 12 palabras. Entonces, vamos a ver el término misterio, este sustantivo que lamentablemente tampoco es observado por la teología del pacto. Fíjense lo que vamos a estar viendo. Esta palabra es algo secreto, es algo que no estaba dado a conocer. Y la definición que tenemos en Strong es que un misterio en la Biblia es una verdad que había estado oculta, pero ahora es revelada por Dios a los hombres. Noten estos dos componentes, algo que estaba oculto y ahora Dios lo muestra. Se usa el término revelación porque Dios es el que corre el velo, Dios es el que te da la oportunidad de entender algo, en este caso, que se le explica a los hombres. Ahora, a pesar de ahora estar revelada, hay algo que mantiene su carácter de especial, es que es Dios el encargado de mantener oculto eso. Esto no es por ignorancia, o sea, esto que estamos estudiando es algo que está revelado en la Escritura. Y Dios lo había mantenido oculto. Todo lo relacionado con la iglesia, con esta cosa especial que Dios está haciendo al preparar a una novia para el hijo, es algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cuántas cosas hay ocultas que están relacionadas con eventos escatológicos, con esta palabra, yendo después al libro de Daniel. Bueno, tienen ahí algunos elementos que se pueden utilizar, el diccionario de Swanson, la Strong, el de Kittel, el de la UNIDA, son los lugares donde uno puede buscar información. Vamos a mirar algo más. Antiguo Testamento. La palabra misterio aparece 7 veces en el libro del profeta Daniel, capítulos 2 y 4. Se relaciona con eventos que sucederían en el futuro, y Dios es el que le muestra en 2 sueños a Nabucodonosor. También lo hace cuando habla con el hijo o con el nieto de Nabucodonosor, con Belsasar, en el capítulo 4. Ahora Dios, que mantenía oculto algo que iba a suceder en el futuro, también es quien le muestra la interpretación a Daniel. En el Nuevo Testamento se usa 28 veces y Pablo 20 veces. Así que evidentemente esta palabra tiene alguna razón de ser porque se relaciona con eventos escatológicos. Vamos a ver. De las 35 veces que se utiliza el término, se distribuye de la siguiente manera. Daniel 7 veces, Mateo, Marcos y Lucas 1 vez cada una, las 3 veces tiene que ver con lo mismo. En Juan, Apocalipsis mejor dicho, Juan la utiliza 5 veces y Pablo 20 veces. Aquí tienen ustedes una serie de eventos muy, muy interesantes. Vamos a mirarlos uno por uno. Para que sea fácil de darnos una idea, lo dividimos en 3 partes. Las que están relacionadas con profecías del Antiguo y del Nuevo. Las que están relacionadas solo con Israel y los gentiles, y las que están relacionadas con la iglesia. Vamos a ver que esta palabra, relacionada con las profecías del Antiguo Testamento, Daniel 2:18. Resulta que el rey tiene un sueño, y en ese sueño, él se le olvida la mañana y llama a los sabios. Y le dice, quiero que me digan la interpretación de un sueño que tuve anoche. Y todos le dicen, bueno, perfecto, contanos el sueño y te damos la interpretación. Y le dice, no,
no les voy a contar el sueño, ya que son sabios, ustedes mismos tienen que saber cuál fue mi sueño y decirme la interpretación. Entonces le dicen, no, nadie hizo eso nunca. Nosotros interpretamos un sueño, no podemos adivinar cuál es tu sueño. Entonces da la orden a Arioc, el capitán de la guardia, que todos tenían que morir. Y Daniel, con sus amigos, también caían en esa porque era parte del grupo de consejeros del rey. Entonces Daniel le avisa y le dice, decile al rey que yo voy a darle la interpretación. Y lo llama a los amigos y le dice, miren, oremos, ayúdenme orando para que pidamos misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. O sea, la idea era, oremos a ver cómo Dios nos muestra esto. En capítulo 2, 27 al 30, se repite varias veces, yo le dejo un texto, dice que, bueno, Dios le muestra la revelación, le cuenta a sus compañeros y va. Entonces Daniel responde delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Esto es lo que Daniel le dice, nadie lo puede revelar. Y le va a explicar por qué, porque esto es algo que Dios te lo puede mostrar. Y entonces te cuenta, vos estabas en la cama, estabas durmiendo, te vinieron pensamientos sobre qué sucedería en el futuro. Y Dios, el Dios de Israel, es el que fue y te mostró lo que va a suceder. Y ahora yo te lo voy a explicar, le dice. Entonces el rey le dice a Daniel, después de que le explica, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Ven el uso de esta palabra misterio? Algo oculto que Dios toma tiempo para mostrar. El rey quería saber lo que iba a suceder en el futuro. Y en esa imagen que ve en el sueño, él es la cabeza de oro. ¿Por qué es la cabeza de oro? Porque es el primer reino que pisotea a Israel. Y desde ese momento hasta el anticristo, Israel no va a poder estar en el templo que Dios quiere que esté, que es el templo de Ezequiel. Todo esto se llama el período de tiempo de los gentiles, que es diferente a la palabra plenitud de los gentiles que usa Pablo en Romanos 11. La plenitud de los gentiles son todos los gentiles que se van a convertir para formar la iglesia. Los tiempos de los gentiles son desde Nabucodonosor hasta el anticristo. Todo ese periodo de tiempo, Jerusalén va a ser pisoteada y el anticristo es el último que va a estar allí. Daniel 4:9. Ahora viene este tema. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses, yo les pongo las palabras, Elohim, santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Los traductores han colocado aquí espíritu de los dioses y podría traducirse espíritu del Dios Santo. Pero suponiendo que es un pagano que había estado ofreciendo una serie de situaciones a sus propios dioses, se está esperando que sea politeísta. Relacionadas con el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas tienen el mismo pasaje, es decir, que empezó a hablar en misterios para endurecer el corazón del pueblo de Israel que había decidido matar al Señor Jesucristo. Deja de hablarles en forma normal, el reino de los cielos se ha acercado, para decirles, estos son los misterios del reino de los cielos. Así que estos son eventos futuros que a partir de ese momento de Mateo 13 se van a desarrollar hasta que el Señor Jesucristo vuelva a Israel. Esta fue su primera venida y esa será su segunda. La iglesia no tiene segunda venida, tiene arrebatamiento. En Apocalipsis 17
dice que en los días de la voz del séptimo ángel, el que va a tocar la séptima trompeta, acuérdense, estamos hablando en la segunda parte de la tribulación, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas del Antiguo Testamento. Porque el periodo de tribulación, solo Juan lo remarca cómo va a ser. ¿Sí? En Apocalipsis. Y el Señor utilizó a Pablo para hablarnos del arrebatamiento. Sí nos habla de algo del día de Dios, pero evidentemente no es lo mismo. Son complementos. Apocalipsis 17, 5 y 17 también va a hablar del mismo periodo, animando, ahora lo vamos a ver en los textos. En su frente, un nombre escrito, un misterio. Este misterio, que no estaba revelado, es que Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, es una mujer que está viendo. Entonces dice, ¿por qué te asombra? Le dice el ángel. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta mujer y esta bestia es la religión que va a tener el anticristo como cubierta y luego se va a levantar contra la mujer o esta religión y la va a dominar. Eso es lo que nos enseña Apocalipsis en el tiempo de la tribulación. En el versículo 7 se nos ha completado la idea de quién es esta Babilonia. Y tiene 2 aspectos, uno comercial y uno religioso. 17 y 18 de Apocalipsis. En 2 Tesalonicenses dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Evidentemente, no es el anticristo, sino el misterio, algo que está encubierto, que la gente no notaba en el Antiguo Testamento. Y es la obra con que Satanás está desarrollando en este mundo la sucesión de los imperios. Ese misterio que se lo reveló con Daniel a Nabucodonosor sigue en este proceso de levantar al anticristo. Solo que hay quien al presente lo detiene, el Espíritu Santo dentro de la iglesia que se está formando, hasta que él, fíjense, utiliza un artículo determinante, a su vez se ha quitado de en medio, que sea corrido de esta interferencia que está teniendo con este misterio de la iniquidad que está en acción. Primera Juan 5, 17 dice, el mundo entero está bajo el maligno. Así que este misterio de la iniquidad está teniendo al mundo en sus brazos como un bebé que lo está haciendo dormir. Y la gente no se da cuenta, porque esto es un misterio. Seguimos. Con los judíos y gentiles. En Mateo 13 les dije, cuando le preguntan, ¿por qué les estás hablando en parábolas? ¿Cuál es la razón? A vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Se repite en Marcos 4 y Lucas 8, como les decía. Así que el desarrollo de este tiempo, desde que el Señor es rechazado hasta que vuelva, era un misterio. Dios se había encargado de ocultar esta verdad. Entonces, estudiando esta palabra, nos damos cuenta que cuando la gente va al Antiguo Testamento a arrancarle un versículo que fue dado a los judíos o a los gentiles para querer aplicárselo a sí mismo, está cometiendo una torpeza hermenéutica porque la iglesia no está en el Antiguo Testamento. Y por ahí algunos dicen, pero pastor, usted entonces arranquemos el Antiguo Testamento y tirémoslo. No, nunca dije eso. Lo que digo es que hay que interpretar bien el texto dentro de su contexto, sea del Nuevo o del Antiguo, para saber si hay aplicación. Porque muchas veces no tiene nada que ver con nosotros. Uno va al libro de Jeremías, capítulo 15, 16. Dios dice que los va a castigar
que van a venir del norte, se los van a llevar a todos. Le dice a Jeremías, mira, no tomes mujer aquí, no tengas hijos, no compres nada. ¿Por qué? Porque van a ser todos sacados y castigados y no van a volver más. Y Dios ahí después le dice, pero así como un día se dijo acá en mi pueblo que me amaba y que me respetaba las leyes, que vive Jehová que nos hizo subir de Egipto, un día no se va a decir más eso, se va a decir, vive Jehová que nos trajo de las tierras del norte y de más allá del occidente y nos plantó en nuestra tierra. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de que los estaba disciplinando por la idolatría y los soportó 900 años, también les estaba prometiendo, ya en 15 capítulos más de Jeremías, un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo? Y fíjense que la línea de tiempo es fundamental en esto. Perder de vista la línea de tiempo ha generado estas confusiones. Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Fíjense, hay otro misterio relacionado con los judíos. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se conviertan los gentiles designados para formar parte de la iglesia. ¿Ven? Esto estaba oculto en el Antiguo Testamento. Ahora Pablo dice, este misterio es lo que Dios me mostró y yo se los estoy contando. Vamos a seguir leyendo. Ahora, el tercer aspecto, solo relacionado con la iglesia. Y aquí vamos a hacer, es un poco pesado. Tenemos 13 puntos mínimos para estudiar. Puede ser 14 con Romanos 11:25. Primero, cuando ustedes vayan a Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, van a encontrar un versículo que dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Muy importante, estos que están en la diestra, en la derecha del Señor, representan a los pastores de las iglesias locales. Aun cuando se utiliza el término ángel, si estuviera traducido, diría, son los mensajeros de las 7 iglesias. Los mensajeros, la palabra ángel, ¿sí?, o malak en hebreo, tiene que ver o con una persona o con un ángel santo. Entonces la pregunta que uno se hace es, cuando yo leo la conducta de los 7 pastores o estos 7 ángeles de estas 7 iglesias, estos cometen pecados. Por lo tanto, no pueden ser los ángeles santos, porque los ángeles santos son perfectos en la acción a la cual Dios los manda a actuar. Nunca fallan en lo que tienen que hacer. Y jamás van a tolerar el pecado porque son santos, al servicio del Dios, de la santidad. Entonces, simplemente el primer misterio son los pastores y están en su diestra. Aun cuando después pareciera que no están en su diestra, siempre están en su diestra. Seguimos. Segundo misterio, el misterio de la piedad. Este misterio es la obra completa de Cristo, como dice según 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Esto que estaba oculto, que no había sido conocido, ahora Pablo lo está desarrollando. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es la historia bíblica de la obra de Cristo. Justificado en el Espíritu no lo sabríamos si no lo hubiera escrito Pablo. Recibido arriba en gloria si no estuviera Hebreos 1:3 y tantos otros pasajes. Entonces necesitamos darnos cuenta que la palabra misterio está describiendo algo que estaba oculto y ahora es revelado. Y el que se encarga de ocultarlo es Dios y el que se encarga de revelarlo es Dios. Tercero, el misterio estuvo oculto desde la eternidad pasada.
es decir, la formación de la iglesia. Fíjense Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, cuando Pablo escribe Colosenses en la prisión de Hechos 28, ha sido manifestado a sus santos. ¿Se dan cuenta ustedes que decir que la iglesia está en el Antiguo Testamento es una torpeza hermenéutica? Romanos 16:25, y al que puede confirmaros, a los creyentes de Roma le dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, es decir, muerte, sepultura y resurrección para tener la vida eterna, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Desde la eternidad pasada estaba oculto este misterio. Y esto coincide con Hebreos 13, 20 y 21. Por la sangre del pacto eterno. Desde tiempos eternos, la formación de la iglesia estaba oculta, era un misterio. En cuarto lugar, este misterio es de Dios el Padre y también del Hijo, del Señor Jesucristo. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Este pleno entendimiento tiene que ver con lo que está escrito en la Biblia. Entender eso es el pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios, este misterio es de Dios, Dios el Padre, y de Jesucristo. Colosenses 4:3. Orando también al mismo tiempo, acá se está despidiendo de la carta y pide oración por él, por los que están con él, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Es este evangelio, pero es de Cristo, por el cual también estoy preso. Era un misterio, es del Padre, es del Hijo. Efesios 3:3-5. Que por revelación me fue declarado. Fíjense que Pablo dice por revelación a mí, a él. Estamos hablando de Efesios 3, Hechos 28. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las 4 epístolas de la prisión. Ya Pablo ha estado predicando desde su conversión en el libro de los Hechos y ya tiene casi 18, 19 capítulos predicando y haciendo ministerio. Dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Les pregunto, ante esta expresión, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿alguien puede decir que estaba revelado este misterio antes? No. Él dice, a mí me fue declarado el misterio. Y dice, como ahora, en este momento es revelado a sus santos apóstoles y profetas, no los del Antiguo Testamento, porque está hablando de los apóstoles y profetas de Efesios 4:11, que él lo va a colocar después, por el Espíritu Santo. ¿Y cuál era este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, el Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo hace que sean copartícipes de una promesa, coherederos, miembros del mismo cuerpo, judíos y gentiles. Entonces no tenemos ningún empacho en decir, la Escritura enseña que la iglesia era un misterio, que en el Antiguo Testamento no está revelado, que empieza con los apóstoles y profetas de Jesucristo después de Pentecostés. No hay más que discutir. El texto dice lo que dice. Y como decía un pastor y maestro, decía, acá estaba en la Biblia, no lo habíamos leído. Bueno, ese es el problema de algunos hermanos. No lo habían leído o no le prestaron la atención que merece la Escritura. Vamos a ver Efesios 3:9. Está hablando de su ministerio, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas o qué creó todas las cosas.
Él está encargado de aclararle a todos cuál sea la dispensación del misterio. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, ya lo vimos, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Vamos a otro punto, el quinto. Los misterios de Dios el Padre también se pueden descubrir que es parte de la doctrina que se revela en la dispensación de la Iglesia y es hecho por medio de Pablo y los apóstoles. Así que antes de Pentecostés, solo tenían la promesa en Mateo 16 que iba a edificar su iglesia en el futuro. 1 Corintios 4:1. Así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿De quién está hablando? De Bernabé, de Pablo mismo, de Apolos, que ya había sido corregido por Priscila y Aquila, y de Pedro. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Estos misterios que estaban ocultos antes, pero que ahora hay que presentarlos a todo el mundo. Vamos al 6, el misterio de la sabiduría divina que está en el Evangelio de la Gracia. Esto es interesante, fíjense en 1 Corintios 2:7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Otra vez esta palabra. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, el apóstol, los apóstoles y también los creyentes. Esta sabiduría estaba en misterio, diferente de la sabiduría que querían tener los corintios, que era secular. 7. El misterio de su voluntad es el haber elegido libremente personas para salvarlas de entre todas las multitudes que se pierden. Esto también es importante. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Su beneplácito, lo que a él le dio la gana de hacer, lo que le generó placer a él, fue elegir libremente personas para salvar. Y esto lleva a un tema muy profundo, muy importante, fundamental, que es los decretos divinos. ¿Tienen las personas la capacidad dada por Dios desde el nacimiento de creer en Cristo? ¿O es una obra sobrenatural, especial de Dios, que le llega la palabra al elegido y él sí cree y le da la fe para creer? Ese es un gran tema y una gran materia de estudio. Entender exactamente dónde estamos parados. Y la verdad es que no solo este pasaje, hay muchos más, nos dicen que Dios, según su beneplácito, según su voluntad, un propósito en sí mismo. Si estaba en sí mismo, no hay nada en el humano, en el ser humano, porque todos estamos en Adán, todos estamos caídos, nadie tiene absolutamente nada para ofrecer como para salvarse, ni siquiera la fe. En punto 8, también es misterio el arrebatamiento de los creyentes de la iglesia. Fíjense 1 Corintios. El proceso está en 1 Tesalonicenses, ya lo hemos revisado, ya lo conocemos. Pero fíjense 1 Corintios 15. He aquí os digo un misterio. ¿Ven que esto no estaba revelado en ningún otro lugar? No todos dormiremos. Es decir, creyentes que van a dormir quiere decir que su cuerpo duerme en la tierra. No su alma y su espíritu. Recuerden eso, por favor. Pero todos seremos transformados. Y eso se refiere para poder recibir al Señor en las nubes. Ese es un estudio que vamos a hacer con la palabra trompeta. En noveno lugar, también se llama misterio a la información doctrinal que se explicaba en las iglesias locales. Muchas veces el don carísmata que daba el Espíritu Santo cuando no estaba lo perfecto del capítulo 3. Acá
tendríamos que decir que lo perfecto es la escritura, no la presencia con Dios ni el arrebatamiento. Porque si fuera lo perfecto la presencia con Dios, no haría falta ningún don. Y en Corintios 13 solo se anulan 3 dones, entre ellos las lenguas. Y este era un don al que Pablo utiliza el término misterio. Vamos a leerlo bien. Ahora, este don, sin el don de interpretación de idiomas, no servía. Entonces, cuando alguno hablaba en un idioma que él no conocía y no había intérprete, era algo así como un misterio. Entonces, Pablo va a usar esta palabra en forma despectiva o sardónica, como tratando de burlarse, ¿no? Con sarcasmo, diríamos hoy. 1 Corintios 13:2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, los cuales Pablo los conocía, obviamente, pero dice todos, porque lo que él está hablando son los misterios relacionados con la iglesia. Y dice, si entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, esta fe es una fe que él sí tenía, porque era una fe apostólica. Y no tengo amor, nada soy. Es decir, capítulo 12, estos son todos los dones que ustedes están teniendo por la gracia de Dios. Una obra del Espíritu Santo. Pero si todo esto que ustedes hacen no tiene el amor para edificarse en el culto público, no tiene mucho sentido. Yo mismo no tengo nada. Fíjense cómo lo explica en 1 Corintios 14, cuando ahora corrige cuántas personas pueden hablar en lenguas en una congregación local. Que no pueden ser todos, 4 o 5, y uno interprete. Porque el que interpretaba, seguro que iba a mostrar que de esos 4 o de esos 5, si no había un inconverso, no tenía razón de ser. Y el inconverso no tenía que conocer el idioma de ellos. Esto es para hablarlo alguna vez. 10. El misterio que es Cristo habitando en los creyentes. Esto es algo que nunca había ocurrido. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no hacía morada, no sellaba para el día de la redención a ninguno. Cuando toma a Bezaleel y a Oholiab para construir el tabernáculo, después los deja. Cuando toma a personajes como Saúl para hacer una actividad, después lo deja. Por eso en el Salmo 51 David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque sabía que no era morada permanente, sino solamente esporádicamente hacer una tarea. Lo hace con Sansón, lo hace con Gedeón. Siempre él está obrando de esa manera. Fíjense en el creyente, Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Ven esto? Era un misterio entre los gentiles, que al recibir a Cristo como Salvador, Él está en ustedes. Él es la esperanza de gloria. Hay una unidad con Él. Vamos a mirar más versículos. Ahora hace algo diferente. El misterio de la unión que hay entre Cristo y todos los creyentes, que es análoga a la que hay en el matrimonio. Esto de analogía es porque muchos han interpretado en Efesios 5 que la esposa tiene que ser una sumisa incondicional de cualquier cosa que diga su marido, sea creyente o inconverso. Eso ha dañado terriblemente las familias, los hijos que han rechazado hasta seguir en las cosas de Dios. Efesios 5:32, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hay que entender bien que cuando habla de la llenura del Espíritu en Efesios 5:18 en adelante, una de las características es la sumisión de unos a otros en el temor del Señor. Y si uno sigue leyendo con ese versículo
21 en adelante, se da cuenta que es un gran error haber sacado este pedacito del 25 al 32 para someter a las mujeres a un maltrato. Las personas llenas del Espíritu se sujetan unas a otras en el temor del Señor. Cuando un pastor necesita sumisión para una obra que él cree que es de Dios, Dios es el que va a hacer la obra. Si la gente no apoya, no te pelees. Dios tiene que obrar. En un matrimonio es igual. Cuando el hombre está haciendo mal uso de la palabra de Dios o de su conducta y la esposa le dice que está pecando al hacer tal o cual cosa, hay que sujetarse en el temor de Dios. No en esa forma machista de decir yo soy el que decide y vos te callás. No funciona así. Y esto era un misterio, esta relación de unión y comunión que debe haber en un matrimonio. En común las cosas. Es la misma que está entre Cristo y la iglesia. La iglesia espiritual maneja las cosas según la Escritura. Y Dios está encargado de esa tarea por la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, la realidad es que somos pecadores. Fracasamos, fallamos, pero tenemos siempre la misma comunión. Así que es muy importante entender este misterio, esta unión que hay entre Cristo y todos los creyentes. El misterio de la fe. O sea, toda la doctrina dada para la iglesia era un misterio. Y la verdad del Evangelio de la Gracia era un misterio. Y esto tiene que ser guardado por cada pastor, por cada diácono en la iglesia local. Fíjense, 1 Timoteo 3:9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El cuerpo de doctrina, la verdad del Evangelio de la Gracia de Dios no puede ser cambiado. Limpia conciencia. También es un tema importante estudiar la conciencia cauterizada y la conciencia limpia. Y 13, el misterio del Evangelio. Es decir, todas las verdades del plan divino, del plan de Dios, de elegir personas, de dar el precio del rescate y de completar llamando a esas personas y glorificándolas, es por la gracia de Dios y es para su gloria. Efesios 6:19, otra vez como en Colosenses 4, Pablo dice, que oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Este Evangelio que a los tesalonicenses les dice, yo sé que ustedes son elegidos de Dios desde la eternidad, o en 2 Tesalonicenses 2:13 cuando les dice de que él sabía de la elección de ellos porque el Espíritu Santo los tenía santificados, hasta que él llegó con el Evangelio y el Espíritu Santo les dio la fe para creer, porque los convenció de pecado, de justicia y de juicio, y de esa manera están destinados por la eternidad a compartir la gloria de Dios. Este es el mismo punto, el mismo tema. Así que, si resumimos, ¿qué diríamos? Que el misterio del endurecimiento de Israel durante esta dispensación es para que pueda ser reunida la iglesia. Y ese endurecimiento viene desde Mateo 12 en adelante. No pierdan de vista eso. Es decir, a partir del rechazo del Mesías, Dios inicia una serie nueva de enseñanzas que son llamadas misterios. Empieza en las parábolas, que iba a implicar no solo que la nación se iba a endurecer, y que solamente algunos judíos se iban a convertir, los cuales forman el Israel de Dios en este tiempo, porque forman parte de la iglesia. Eso está en Gálatas 6. Así que también implica que un día esto va a terminar. Romanos 11:25. Un día este endurecimiento se va a terminar y Dios va a hacer un pacto con un remanente judío.
Pablo lo llama el Israel de Dios a estos judíos que se van a convertir para la iglesia, que hoy pueden estar convirtiéndose. Ahí tienen la explicación que les decía, porque tiene que completar todos los temas que ya expuso en Daniel, hablando de los misterios, acuérdense. Y otra vez les repito Romanos 11:25. Endurecimiento a Israel en parte. Misterio de la iglesia en esta dispensación es un cuerpo formado por judíos y gentiles que reciben a Cristo como Salvador. Otra vez Romanos 16:25. Esta revelación del misterio se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Efesios 3, otra vez lo mismo. Misterio que no se dio a conocer. Misterio del Evangelio. Colosenses 4:3, misterio de Cristo. Todo esto lo hemos visto. El arrebatamiento de la iglesia, que ocurre en un abrir de ojos cerrados, que es lo que dice el griego, era un misterio. Fíjense qué importante entender estos temas. Seguimos esto que vimos, viven los creyentes, vive eternamente, no se puede ir de vos, de tu interior, de tu vida. Es la esperanza de gloria. Gálatas 2:20 es la vida diaria. Cristo la vive en vos, por supuesto, con todas tus deficiencias de la naturaleza pecaminosa, pero por la confesión, pero Cristo vive en ti. La iglesia, la esposa de Cristo, Efesios 5. El misterio de Dios, la plenitud de su deidad en su humanidad. Esto también es bueno saberlo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Un grave problema para los testigos de Jehová. Sabiduría. Esto es simplemente para mirar rápidamente lo que habíamos visto. En 1 Tesalonicenses 3:16, la semejanza de Dios se restaura en el creyente. El misterio de la iniquidad, el misterio de Babilonia, las 7 estrellas que vimos que eran los pastores, y la aplicación. Siempre la misma aplicación, dando gracias porque estamos estudiando temas mucho más importantes de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Y esto es un compromiso para poder ayudar a otras personas. No es para nosotros. Así que ahora sí, los últimos 20 minutos lo vamos a dedicar a... En esta fui más rápido, ¿vieron? A contestar preguntas que surjan por allí. Cuenten. Hermanos, algunas preguntas que tengan para el pastor, aprovechando todo este tiempo que nos queda. Por ahí vieron que también me quedo un poquito haciendo algunas aplicaciones con respecto al ministerio, a los pastores, a los creyentes. Pero bueno, eso es porque soy pastor. Pero la explicación es un estudio donde ustedes pueden también revisar las escrituras. Preguntas que haya por allí. Creo que están tímidos, pastor. No hay preguntas. Ana, Calladito. y yo no creo que sea fácil lo que estamos hablando, ¿eh? Yo creo que es un poquito difícil. Interesante, pastor. Tal vez mucha información también, ¿no? Los hermanos. Sí, pero sí, muy interesante, ¿no? Todo el tema que estamos viendo sobre los misterios, pastor. Bien. ¿Ustedes después el estudio, Ana, se lo pasan a los pastores de sus iglesias? ¿Cómo hacen ellos? No, lo subimos directamente a los canales de YouTube y compartimos, ¿no? Tenemos, el pastor Nelson está igual con los grupos de los pastores, entonces va compartiendo y él es el que va viendo todo el movimiento. Bien, bien. Sí, el pastor me dijo que estaba bien, que les estaba gustando, pero yo siempre de lo mismo. ¿No habrá preguntas por ahí? Tenemos que hacer un día una reunión y decirles, miren, tal día lo tenemos ahí. Después de los estudios, porque ahora quedan pocos, me queda el tema de las trompetas, que ese es otro problema de la interpretación que tienen los amilenialistas.
y vamos a estar viendo el tiempo vengo en breve, que es una expresión griega que hizo pensar que si la gente del primer siglo esperaba que el Señor viniera enseguida, y el Señor dice, aquí vengo pronto, entonces quiere decir que ya se cumplió Apocalipsis. Y el Señor debe haber venido espiritualmente, dicen ellos. Bueno, son todas esas cosas que vamos a ir estudiando. Sí, ese aspecto sería muy bueno tocarlo, ¿no, pastor? Porque sí, hay mucha confusión en esos temas. Y acá en Bolivia casi mucho el tema del apocalipsis no lo tocan, muchos pastores no. Entonces Bien. sería muy bueno analizarlo y comprenderlo y comprender bien las escrituras, pastor. Sí, yo puedo dar las 7 escuelas de interpretación de Apocalipsis, que nos llevaría a una sola clase, para que se den cuenta cómo interpreta cada una de las 7 escuelas. Y eso ya ayudaría a que cualquiera que quiera leer la Biblia sepa cuál debe utilizar. Sí, sería muy bueno, pastor, para programar, Bueno, ¿no? Esa clase. contale después al pastor Nelson para ver cómo viene él de tiempos. Sí, agradecerle, ¿no? Sí, hoy estaba un poco limitado con algunas actividades y se le Sí, está con complicó. unos temas de abogados, Ujú. de algunas leyes. Sí, se le complicó por eso, pero el próximo miércoles sí ya va a estar el pastor y estará con nosotros, acompañándonos. Muy bien. A ver, ¿qué pasa con esos micrófonos que nadie habla? Pastor, buenas noches. Hola Fidel, ¿cómo está ese cumpleaños? Sí, por la misericordia, señor gozoso, pastor. ¿Comiste algún Sí, asadito, alguna torta? no, sí, me comí un chifita, pastor, acá con mis hijos, mis nietos. Bien, Pastor, sí, ahí es una pregunta que, bueno, está algo relacionada, si se quiere. Es el caso, por ejemplo, mío, ¿no? Yo he asistido durante un buen tiempo a una iglesia bautista, bíblica, según ellos, bautista, fundamental. Lo que pasa es que las enseñanzas que se han impartido durante muchos años, ahí han sido, si bien no son totalmente pactistas, son parcialmente pactistas. Y muchas de las enseñanzas, por ejemplo, que estamos aprendiendo con usted, no sé si la desconocen o no las enseñan a propósito. Esto ha dado origen a muchos defectos doctrinales que se han traducido en la mala conducción de la iglesia. El sí, tiempo ha determinado de que todas estas carencias de doctrina hagan de que la iglesia no camine tal y como debería hacerlo, conforme a la palabra. Ahora, le digo que no es totalmente pactista porque son premilenialistas, ¿no? bien, Creen en el milenio y todo eso, pero sin embargo hacen un sincretismo en la cuestión del Antiguo con el Nuevo Testamento. Es más, aplican directamente muchas veces pasajes del Antiguo y lo relacionan con la iglesia, ¿no? O sea, lo aplican a la iglesia. ¿Cómo se puede resolver, pastor, de alguna manera esto? bueno, la situación, yo justo hoy a la mañana participo de un grupo de exalumnos del seminario donde estudiamos y siempre me pasa algún devocional de estos pastores como Stanley y algunos otros y me dicen, che, ¿qué te parece tal cosa? Entonces, en un comentario le digo, este texto está fuera de contexto porque está bajo la ley mosaica, no se cumple. Estaba hablando de la oración, ¿no? Como que la oración lo puede todo. Entonces estábamos mirando y le digo, mirá, primero Romanos 8:26 dice que no sabemos orar como conviene. Por lo tanto, el que se encarga de que la oración que hacemos sea transformada y solo coincida con la voluntad de Dios es el Espíritu Santo.
Filipenses 4:6 dice que la oración es para que yo no esté preocupado, no esté afanado, no esté en una ansiosa espera de algo, porque 4:6 dice que ore, 4:7 que sienta la paz de Dios, 4:8 que piense en las cosas honestas de Dios, en las que a Él le agrada, y 4:9 que actúe correctamente. Entonces ya cambia. Y 1 Juan 5 me dice que si pido conforme a su voluntad, entonces sí tengo la petición que le hago. Pero conforme a su voluntad es que alguien se salve. Sí, no se refiere a eso. Porque el texto de que alguien se salve es una mala interpretación de 2 Pedro 3:9. Entonces todo esto es confuso. ¿Por qué se hizo confuso? Y sacábamos dos ideas. La primera es porque el protestantismo sale del catolicismo. Y el sistema de espiritualizar la escritura arranca con Ticonio y con Agustín en el siglo IV. Y eso era porque la iglesia reemplazaba a Israel. Y esa forma de espiritualizar se llevó a toda la escritura. Y el segundo aspecto es que probablemente muchos misioneros no hubieran tenido pastores locales si no te hubieran dicho, no, porque como Moisés lo hizo, vos también podés hacerlo. No, eso era un error, porque Moisés estaba determinado para hacer tal o cual cosa. En este grupo de exalumnos, lo que estamos tratando de hacer es ayudar a los nuevos misioneros a que sepan cómo vivir, porque muchos misioneros nos han mandado a la obra y muchos de jóvenes salieron con toda la obra. Sufrió su familia, algunos se divorciaron, los hijos se apartaron, no tenían para comer, la iglesia no alcanzaba para sostenerlos. Entonces nosotros que ya tenemos muchos años en la obra, que nos damos cuenta de eso, no queremos que salgan así porque sí, tiene que ser algo ordenado. Yo recuerdo en una ocasión, tenemos acá pastores que han pasado muchas dificultades y de ir a visitar a un hermano para llevarle que coma sus hijitos. No sabíamos cómo estaba, pero con los diáconos de la iglesia decidimos ir a visitar y nos pusimos a hacer cosas, porque tenía la casa que se le venía encima. Sus hijos se enfermaban, no tenían vidrios, entonces había que hacer cosas. Y esa fue la razón que uno dice, bueno, puede ser por este lado. Primero, por el lado de seguir un sistema de interpretación. Ese es el peor. Segundo, la manipulación de las voluntades. Y esta gente, Fidel, sigue usando la manipulación de las voluntades porque les exige dinero. Bajo el paraguas de por fe Dios te va a devolver 100 veces más. Nunca dijo eso Dios. Si vos me mostrás un texto donde Dios dice que te va a dar 100 veces más a la plata que pones, vaya y pase. Pero no es así. Para poder decirle a alguien que Dios le va a devolver 100 veces más de lo que él ponga, haces dos cosas. La primera, sacás un texto de contexto, cuando el Señor habló con los discípulos, que tiene que ver con ellos, no con la iglesia, porque la iglesia no estaba todavía. Hasta Pentecostés no hay iglesia. Y quiero que me digas, de Pentecostés en adelante, ¿quién de los apóstoles escribió que si vos le das a Dios, te va a devolver 100 veces? Hablando de dinero. No existe. Y lo segundo es cuando vos tratás de decirle a esa persona que el que siembra generosamente, generosamente recogerá. 2 Corintios 8 y 9. Pero eso se refiere a una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Y Pablo explica lo que quiere decir. Él dice, la abundancia de ustedes suplió la necesidad de ellos. Esa necesidad de ellos los había hecho orar primero para que Dios les provea y luego levantan acción de gracias por ustedes. Es decir, es un círculo en el cual Dios pone una necesidad en Jerusalén
y el deseo en la iglesia de Macedonia de ofrendar. En 1 Corintios 16 le dice, cada primer día de la semana, según haya prosperado, separe algo. No le dice el diezmo, separe algo, porque es para creyentes, es para ayudar a hermanos. Y a esa gente le dice que el que da pan y semilla al que siembra, ese puede aumentar tu sementera, puede aumentar la cosecha de tu vida. Pero no dice que te va a dar 100 veces más. Entonces los textos han sido manipulados a veces. Yo creo que hay dos tipos de manipuladores. El que está convencido de que esa es la palabra de Dios y el que sabe que está haciendo un daño y te quiere sacar para él. Hay de los dos grupos, ¿eh? No puedo acusar a todos. Yo creo que algunos están enseñados así y con todo corazón le ponen la fuerza a eso. Pero también creo que están los que están aprovechándose, haciendo mercadería con los creyentes. Así es, pastor. Gracias por tu respuesta. Y no se puede solucionar, Fidel, porque tenés que formar gente con buena hermenéutica. Pero si vos vas a las librerías y de 5.000 libros, 4.800 son todos de esta tendencia, mezclar la escritura. Hace un tiempo, debes saber, unos 10, 15 años, calculo, salió Wilkerson, creo que era David Wilkerson, con el libro La oración de Jabes, ¿te acordás? Sí. Hablando de crónicas. La persona, Jabes, dice que fue más noble que sus hermanos porque él le dijo a Dios que le prosperara, que ensanchara su territorio y que le diera paz, y Dios le concedió. Entonces él decía, si vos no orás, Dios no te va a dar lo que es para vos, y te va a dar todo lo que vos le pidas. Falso, porque Jabes está en el periodo de conquista de la tierra de Canaán. Ha pasado después de Josué. Y entonces la promesa de Dios en capítulo 1 de Josué es, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, yo se los voy a dar. Así que Jabes no estaba haciendo una oración, como yo que estoy tirado en casa y digo, uy, cómo me gustaría tener un Mercedes-Benz último modelo y la plata para pagar el seguro y mantenerlo. ¿Te das cuenta? No tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con algo que está bajo la ley, algo que Dios se comprometió. Lo mismo pasa con Santiago 5, cuando dice que Elías era hombre semejante a nosotros, a pasiones como las nuestras. Sin embargo, oró con oración, no fervientemente. El texto griego dice, oró con oración y Dios respondió. Sí. ¿Pero por qué? Porque el Deuteronomio 28 decía que esa era una de las características con las cuales Dios iba a castigar al pueblo cuando quebrantara la ley mosaica. Así que tiene su contexto. No hay manera de escaparse de la hermenéutica. Y cuando te escapas de la hermenéutica, pasa esto. Así es, pastor. Y bueno, te tocará formar iglesias, discipular hermanos, capacitarlos. No hay otra manera. La palabra se enseña así. Por eso Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Lo primero que tenés que tratar es que sean fieles, es decir, mantener una conducta para con el Señor. Y después son idóneos porque uno les enseña. Este tiempo que compartimos, yo no puedo lograr la fidelidad en ningún corazón de ustedes, pero la palabra sí, y la enseñanza les da idoneidad para enseñar a otros. Y eso es lo máximo que puedo hacer. No puedo hacer otra cosa. Así es, pastor. Muchas gracias, pastor. ¿Alguna pregunta más, hermanos, para ya ir terminando?
que ya no hay pastor. Muchas gracias, pastor, por todas las aclaraciones y dudas. Y sí, ¿no? Lo que pregunta el hermano Fidel es muy cierto. Muchas veces de un versículo sacan o lo cambian, tergiversan y confunden mucho a la gente. Y sí, es bueno estudiar y ir aprendiendo con usted. Gracias, pastor. Gracias por esta oportunidad. Gracias a Dios por darnos también la oportunidad de habernos conocido y poder estar igual intercambiando desde Argentina, acá Bolivia también la palabra y poder estudiar. Gracias, hermanos, a todos por asistir también, por seguir perseverando en aprender la palabra y a continuar, pastor. Muchas gracias por el día de hoy. Amén. Bendiciones, Ana. Saludos para Bendiciones, Nelson. pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor, gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones.